Bien, una vez que ya hemos visto las configuraciones iniciales, así como las áreas de pantalla de AutoCAD, estamos ya en la posibilidad de iniciar un dibujo nuevo, de empezar con algunos trazos dentro de mi área de pantalla. Pero antes quisiera señalar dos cosas que son importantes. Primero, en la pestaña de dibujos, que es en la parte de arriba, nosotros estamos trabajando en un dibujo que se llama Drawing 2. Bueno, podría ser Drawing 1 dependiendo si ustedes solamente han abierto un archivo. Pero lo importante es que ustedes deben identificar que este es un nombre genérico, es decir, no tiene el nombre de la plantilla que abrimos originalmente. ¿Se acuerdan que cargamos una plantilla y a esa plantilla le pusimos un nombre? No debe tener ese nombre porque si lo tuviera quiere decir que estamos trabajando sobre la plantilla, sobre el archivo de la plantilla, y no debe ser así. Simplemente tomamos las características de la plantilla para poder empezar a trabajar, pero este es un archivo nuevo e independiente de la plantilla que puede tener un nombre como Drawing 1 o Drawing 2. Ok, si ustedes lo tienen así, podemos empezar a trabajar, y si no, deben de verificar los pasos anteriores porque algo pudieron haber hecho mal y estarían modificando la plantilla. Otra cosa que sería importante señalar es que en esta parte, que es la línea de comandos, debe estar limpio. Dice tipear un comando o escribir un comando, pero es todo lo que debe haber aquí, es decir, no debe haber nada escrito. Si hubiera algo escrito, querría decir que nosotros estamos en medio de una instrucción que no ha terminado. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando estamos trabajando en AutoCAD, es muy común que nosotros le damos una instrucción y seguimos los pasos tal cual se están dando, pero el programa no responde como nosotros quisiéramos. Eso es porque probablemente hay una instrucción anterior que no hemos terminado y que debemos terminar antes, y eso lo podríamos ver aquí. Si esta barra o esta línea de comandos está limpia, entonces no hay problema y podemos iniciar un comando. Ok, dicho esto, debemos entender que AutoCAD trabaja por medio de coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Las coordenadas es un sistema de localización de puntos. Por ejemplo, si yo tuviera un punto en AutoCAD, digamos aquí, quiere decir que este punto tiene una distancia desde un punto al que llamamos origen, que si ustedes observan en la parte inferior izquierda de su dibujo hay un punto donde sale una línea que tiene una Y y sale una línea horizontal que tiene una X. Este icono me está indicando cuál es el origen de coordenadas de mi sistema de trabajo. De modo tal que si yo tengo un punto, por ejemplo este punto aquí, y mi origen está en esta parte, entonces hay una distancia horizontal hasta donde se localiza este punto, que sería mi coordenada X, y hay una distancia vertical hasta donde se localiza la altura del punto que estoy localizando, y esa sería mi coordenada Y. Y así de simple es como se van a localizar todos los puntos que nosotros vayamos a ubicar dentro del programa. Por ejemplo, lo que voy a hacer inicialmente es, voy a dibujar un rectángulo que va a estar localizado por 4 puntos. Entonces, lo que yo tengo que hacer al programa es darle la ubicación de estos 4 puntos para que el programa pueda trazar un rectángulo entre ellos. Y cada uno de estos puntos va a tener una distancia horizontal y una distancia vertical a partir de un punto que llamamos origen, que sería este punto de la esquina. Vamos a hacer este recuadro de 11 por 11. Ustedes ahorita no deben de estar dibujando nada, simplemente deben de estar atendiendo la explicación que yo estoy haciendo por medio de estas gráficas. A continuación, vamos ahora sí, yo voy a ir dando los pasos de cómo lo haríamos ya paso a paso, y cómo es que a partir de este punto, que es mi punto 0, voy a localizar un recuadro o un cuadrado que va a medir 11 de base por 11 de altura. Deben de recordar y memorizar esas medidas que van a ser mis medidas para el trabajo. 11 por 11. Ok, entonces, inicio primero que nada
con un comando. Yo, para formar ese rectángulo, tengo que darle una instrucción al comando. Recordemos que aquí en la parte de abajo mi barra de comandos está limpia. Entonces ese comando va a ser el comando línea. Hay varias maneras de dibujar una línea o varias maneras de acceder al comando o de darle la instrucción al programa. Por ejemplo, la más fácil es que en la barra de iconos que está en el menú Home, simplemente le doy un clic donde dice Line y ya activé el comando línea. Si ustedes observan, en la parte de la barra de comandos ahora dice especifique el primer punto. Por eso les digo que es importante leer esa barra porque ahí me va dando las instrucciones que van a seguir. Bueno, pero les comentaba que hay varias maneras de acceder a un comando. Ahorita estoy ya en el comando línea, me está pidiendo aquí el primer punto, pero para que ustedes vean otra forma de hacerlo, que no es dándole clic acá, voy a cancelar. Eso lo hago simplemente presionando la tecla Escape, que se encuentra en la parte superior izquierda de su teclado. Y si ustedes observan, al presionar la tecla Escape, entonces ya aquí me dice teclea un comando, o sea, ya está limpia la barra de comandos, quiere decir que cancelé el comando que iba a hacer. Entonces, otra manera es escribir el comando así, line, lo escribo y para confirmar esto en la barra de comandos le tendría que dar un enter. Es importante mencionar que no es necesario que le demos un clic aquí en la barra de comandos. Simplemente si yo escribo, lo que yo escriba se va a posicionar acá. Entonces escribí line, le doy enter y se fijan que obtengo el mismo resultado. Dice especifique el primer punto y estoy ya dispuesto a hacer una línea. Otra manera sería, vuelvo a cancelar con la tecla Escape, otra vez está limpia mi barra de comandos. En vez de escribir el comando line, simplemente voy a escribir la letra L. Todos los comandos tienen un alias o un nombre corto con el cual nosotros podemos acceder a él. En este caso, el nombre corto del comando line es L. Entonces escribo L enter y de igual manera ya accedí al comando y me está pidiendo, aquí dice especifique el primer punto. Bueno, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues empezar a dibujar, y para empezar a dibujar necesito localizar un punto dentro de la pantalla que va a ser, digamos, la primera esquina de mi rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es localizarlo por medio de coordenadas. Yo podría simplemente dar un clic aquí y ya tendría el primer punto, pero como vamos a ver el tema de coordenadas, que es el tema que estamos viendo actualmente, y principalmente el primer aspecto de las coordenadas va a ser, o el primer tipo de coordenadas que vamos a ver van a ser las coordenadas absolutas. Entonces este ejemplo lo vamos a hacer trazando un rectángulo con líneas por medio de coordenadas absolutas. Y consiste en tomar una medida desde este punto X, una medida horizontal y luego una medida vertical, que sería la distancia en Y hasta el punto que voy a localizar. Yo voy a poner la coordenada 5, así lo voy a escribir. Luego, para indicar la coordenada Y, debo separar por una coma, 5, 10. Y doy un Enter. Y ya tengo localizado el primer punto de mi rectángulo, ¿sí? Si ustedes observan, este punto ya está fijo. La línea se puede mover, pero el punto inicial ya está fijo en la coordenada 5, 10. Quiere decir que este punto se localiza a 5 horizontal y 10 vertical del punto del origen. Ok, si dijimos que mi rectángulo iba a medir 11 por 11, entonces tengo que desplazarme ahora 11 hacia la derecha. Y si de aquí al punto 0 horizontal había 5 y me voy a desplazar 11, entonces ahora voy a teclear la coordenada 16, coma, y la altura va a seguir siendo 10 porque esta línea con respecto al punto anterior no se mueve, entonces va a ser 16, 10. Doy un enter y ahí tengo ya el segundo punto. Y de eso se tratan las coordenadas absolutas, de ir localizando puntos. Si ahora voy 11 hacia arriba y aquí mi coordenada X era 16
pero ya no se mueve horizontalmente, entonces va a seguir siendo 16, entonces lo voy a poner 16, coma, y como verticalmente sí se mueve, si tenía 11 y ahora le sumo, perdón, si tenía 10 y ahora le sumo 11 serían 21. Ya tengo el tercer punto. El cuarto punto, ojo aquí, esto es muy importante porque si estamos partiendo de aquí, en la coordenada X tenía 16, pero ahora voy a regresar hacia la X, entonces le resto 11 y ahora vuelvo a tener 5, coma, y ahora mi coordenada en Y va a ser, aquí había 10 y 11 sería 21. Enter. Y ya tengo el tercer punto. El cuarto punto. Ya solamente lo que restaría es volver a teclear el punto inicial, que sería 5,10, Enter, y mi recuadro se cerraría. Pero también hay otra manera de hacerlo. Si ustedes observan, aquí en la línea de comandos hay una opción que me da, que es la opción Close. Yo puedo darle un clic aquí y automáticamente el recuadro se cierra donde inicié, o también le puedo poner C y Enter. Y entonces ya tengo mi rectángulo cerrado por medio de coordenadas absolutas, que se llaman así porque todas están medidas a partir de un punto 00, que es este. Vamos a ver, este es el tema de coordenadas absolutas. Ahora vamos a verlo por medio de coordenadas relativas. Bueno, para las coordenadas relativas vamos a hacer el mismo ejercicio. Y de hecho el principio es básicamente el mismo, es ir estableciendo una distancia en X y una distancia en Y. Nada más que en el caso de las relativas yo ya no voy a medir desde el origen, desde este punto inicial, que es lo que a veces se complica porque hay que estar sumando, que si aquí llevaba 5 en este punto y luego me desplazo 11, pues tendría que sumar 5 más 11, 16, porque estoy midiendo desde el punto 0. En las coordenadas relativas ya no pasa eso, sino que se llaman relativas porque se mide a partir o en relación al último punto establecido. Vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlas. Antes de iniciar voy a borrar esto de aquí. Para poder borrar, después vamos a ver lo que serían los métodos de selección, pero ahorita simplemente yo con un clic abro un rectángulo y encierro todo mi dibujo, y al dar el segundo clic todo lo que quedó dentro del rectángulo queda seleccionado. Una vez estando así, puedo presionar la tecla suprimir, que está en la parte superior de su teclado, más o menos del lado derecho, no hasta la esquina, pero un poco arriba del enter. Presiono suprimir y ya se borra lo que tenía dibujado. Bueno, voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo voy a hacer por medio de coordenadas relativas. Bueno, pero por cuestión de tiempo en este video, las coordenadas relativas las vamos a ver en el siguiente, en el siguiente tutorial. Otra cosa que quisiera también comentarles es que en un principio este tema de las coordenadas y estos ejercicios pudieran parecer tediosos, porque pues hay que estar sumando y hay que estar pensando si la línea va hacia la derecha, hacia la izquierda, si va hacia arriba, cuál es la coordenada en X, cuál es la coordenada en Y. Sin embargo, existen métodos más simplificados para hacer este tipo de cosas en AutoCAD. Sin embargo, es muy importante que al inicio, cuando estamos aprendiendo a dibujar, aprendamos todo esto porque es la base de cómo funciona el sistema de trabajo en AutoCAD por medio de coordenadas, y porque va a haber situaciones en las que definitivamente van a tener que utilizarlas. Entonces, si se les hace un poco tedioso, yo les pediría un poco de paciencia. Más adelante vamos a ver métodos más simplificados, donde ustedes van a poder hacer las cosas con más agilidad, pero de momento sí es importante que los aprendamos de esta manera. Entonces, en el siguiente vamos a pasar a ver el segundo tipo de coordenadas, que serían las coordenadas relativas.